Ya chicos, ejemplo 1, tenemos lo siguiente. Un caballo se desplaza durante 3 s de segundo en línea recta hacia el sur, con una velocidad de 24 metros partido en segundo. ¿Cuál es la distancia total que recorre el caballo? Para responder la pregunta, siempre es bueno recordar, que yo puse acá, las ecuaciones que nosotros hemos trabajado durante este tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento en línea recta. Tenemos dos ecuaciones. La ecuación de la rapidez, que es la v sin la flechita arriba porque es escalar, es igual a la distancia partido en el tiempo. Y la velocidad, que es vectorial, que tiene la flechita arriba, que es igual a el desplazamiento partido en el tiempo. Importante. Como el ejercicio me está diciendo que es línea recta y estamos trabajando ahora, de aquí en adelante, movimientos rectilíneos, significa que yo estoy yendo desde un punto A hasta un punto B. Y que mi movimiento para ir desde el punto A hasta el punto B va a ser en una línea recta. Por lo tanto, voy a ir desde el A hasta el B en una línea recta. Eso quiere decir que este caballo, el que sale en el ejercicio, no va a dar vueltas, desde el A al B, o sea, no va a hacer una circunferencia, no va a empezar a ir en zigzag, etc., sino que va desde el A al B en línea recta. Cuando esto ocurre, significa que mi D de distancia es igual a mi D con flechita de desplazamiento. ¿Sí? Cuando el movimiento es en una línea recta, significa que la distancia y el desplazamiento van a ser iguales. Después, si la distancia y el desplazamiento son iguales, significa que mi rapidez es igual a mi velocidad. Rapidez es una V, velocidad es una V con flechita. Discúlpeme, ustedes saben con los números y las letras, pero estoy con el mouse. Entonces, entendiendo que el movimiento es en línea recta, la distancia y el desplazamiento es igual, y la rapidez y la velocidad son iguales. Paso siguiente. Ya que comprendí que estamos en un movimiento de línea recta y estos conceptos que habíamos comentado anteriormente podían ser distintos, pero hay veces que son iguales, como en este caso, no como en el caso de la niñita en bicicleta que podía tener dos opciones, ir en línea recta o darse vueltas y vueltas, tenemos que sacar datos. Para sacar datos, chiquillos, lo esencial es que siempre sean ordenados y traten de sacar todos los datos y no se salten esos pasos, porque después las ecuaciones son más difíciles y si uno no mantiene este orden, se pierde. Vamos a ir sacando datos. Mi caballo se desplaza durante 3 segundos. Como son segundos, ese dato es tiempo. Y está en segundos. Como está en segundos es el sistema internacional correcto a utilizar, no está en minutos, no está en horas, así que lo sigo trabajando como está. Mi otro dato, que ya lo habíamos comentado, era que va en línea recta, va hacia el sur y tiene una velocidad de 24 metros partido en segundo. Como es velocidad, va en los datos, en la V con flechita, y mi velocidad es de 24 metros partido en segundo. Después, la distancia, dice, ¿cuál es la distancia total que recorre este caballo? La pregunta también es un dato, es una D de distancia, por lo tanto no lleva la flechita de vector, es una magnitud escalar, y le coloco signo de pregunta porque no sé cuánto es. Lo primero entonces, después de colocar los datos, es ver qué ecuación voy a utilizar. Como me pregunta por la D sin flechita de distancia, tendría que utilizar esta.
pero me está dando la v con flechita de velocidad, ¿sí? Como ya habíamos visto, en este caso da igual cuál de las dos ecuaciones utilice, porque en este caso me está diciendo que va en línea recta. Eso quiere decir que la v sin flechita es igual a la v con flechita, o sea, la rapidez es igual a la velocidad, por lo tanto, da igual qué ecuación utilice. Voy a utilizar la de la v de la rapidez, la d partida en el tiempo. Siempre es importante dejar claro qué ecuación vamos a utilizar, escribiéndola. Luego hay que reemplazar los datos que yo tengo en la ecuación. Primero, la v. ¿Tengo la v de rapidez o de velocidad en este caso que son iguales? Sí, la tengo y es 24. No voy a colocar las unidades dimensionales, después les voy a explicar por qué. ¿Tengo la d de distancia? No. La d en este caso es mi pregunta. Para los más entendidos, muchas veces se puede colocar la x como una ecuación, porque es mi incógnita. Entonces voy a colocar una x porque no sé cuánto es la d. ¿Tengo la t de tiempo? Sí, tengo la t de tiempo que son 3 segundos. Tengo una ecuación lineal, una ecuación de primer grado, donde yo tengo que despejar el valor de mi incógnita. Mi incógnita en este caso es la x, entonces tengo que dejarla sola. Por lo tanto, tengo que mover al 3 que la está dividiendo. ¿Cómo pasa el 3 al otro lado de la igualdad? Si el 3 está dividiendo la x, al otro lado pasa multiplicando. Entonces me queda 24 por 3. Recuerden que pueden usar la calculadora porque estamos en física, no en matemáticas. Así que hago la multiplicación y eso me da 72. Entonces mi x es igual a 72. Esa no es la respuesta final. Estamos en física, estamos en ciencia y nosotros tenemos que terminar de formular nuestra respuesta correctamente. Entonces, mi distancia, porque es lo que me están pidiendo, la distancia del caballo, es igual a 72, que la distancia como unidad dimensional en el sistema internacional tiene que estar en metros. Y si nosotros teníamos las otras unidades bien, esa también está correcta. Por lo tanto, la distancia recorrida por mi caballo es de 72 metros. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 segundos. De esa manera se resuelve estos ejercicios de física del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer usando las unidades. No lo hice acá porque en muchos casos, ha pasado los años que llevo enseñando, es que los estudiantes se confunden mucho con las unidades dimensionales cuando están calculando. Por lo tanto, les es más fácil verlo sin las unidades. Pero ahora lo voy a hacer con las unidades. 24 metros por segundo es igual a x 3 segundos. Cuando uno trabaja con las unidades, uno tiene que dejarlas en paréntesis para que no se vayan a confundir con los números. Es el mismo ejercicio que tengo acá, pero con unidades. Entonces, el 3 está dividiendo la x, pasa al otro lado multiplicando. Por lo tanto, me queda 24 metros partido en segundo por 3 segundos. Igual a x. Multiplico los números primero, 24 por 3, que me da 72. Y después me quedan las unidades, que me queda m partido en s por s. O sea, multiplico en este caso las unidades. Otros casos pueden ser división. Cuando yo tengo las unidades acá, me doy cuenta que yo tengo un s de segundo arriba y un s de segundo abajo.
Por lo tanto, eso se simplifica. Y cuando se simplifica, me queda como resultado final 72 y solo queda la letra M de metros, que es lo mismo que hicimos en el ejercicio de al lado. Es por eso que es importante que las unidades dimensionales siempre estén de acuerdo al sistema internacional que habíamos dicho que vamos a trabajar, y que generalmente cuando yo les presento un concepto nuevo, siempre coloco la unidad dimensional que se va a trabajar. Si esto hubiese estado en minutos, tendría que haberlo cambiado a segundos. Si la rapidez o la velocidad hubiese estado en kilómetros por hora, tendría que haberlo cambiado a metros por segundo para que todos estén en las mismas unidades del sistema internacional PIDE. Así que ese es el ejemplo 1. Ejemplo 2. Hacemos lo mismo, recordar siempre las ecuaciones, y vamos a leer el ejemplo 2. Dice una pelota que rueda hacia la derecha siguiendo una trayectoria rectilínea. Me vuelve a decir que es línea recta, por lo tanto la pelota no se dio vuelta, no fue en círculo, ni nada de eso, ni en zigzag, ¿sí? Esta pelota que iba en línea recta, entonces, recorre una distancia de 16 metros en 9 segundos. Calcula la velocidad y la rapidez. Voy a datos. Primero, ya sé que va en línea recta. Como sé que va en línea recta, sé que la d de distancia es igual a la d de desplazamiento. O sea, la distancia y el desplazamiento son iguales. Como sé que la distancia y el desplazamiento son iguales, sé que la rapidez y la velocidad son iguales. Eso me lo dice el ejercicio solamente con el dato de línea recta. Tengo ahora. Recorre una distancia de 16 metros. La D es de 16 metros en un tiempo de 9 segundos. Pueden poner paréntesis. Y la pregunta es, calcule la velocidad. La velocidad es la V con flechita. Y calcule la rapidez, y la rapidez y la V sin flechita. Tengo que calcular ambas cosas. Para eso, ¿qué ecuación puedo usar? Como son iguales, porque están en línea recta, puedo usar cualquiera de las dos. Así que voy a usar la más simple para dibujar, que es la rapidez, distancia partido en tiempo. Esa es la ecuación. Después, ¿qué tengo que hacer? Igual que en el ejercicio 1, debo siempre reemplazar. Y después de reemplazar, tengo la V, la tengo, voy a mi ejercicio, no tengo ni la velocidad ni la rapidez, por lo tanto, lo puedo dejar representado como una X, que es mi incógnita. No tengo idea. La D de distancia la tengo, sí, y está en la unidad dimensional correspondiente. Así que la reemplazo es 16. División. La T de tiempo lo tengo, sí, son 9 segundos y está en la unidad dimensional correspondiente. Así que coloco 9. Esta diferencia de la anterior es más fácil de resolver porque no tengo que estar despejando mi incógnita. Hago la división, 16 dividido en 9. 16 dividido en 9 me da una fracción. 16 dividido en 9 me da una fracción que es 1,7 periódico. Cuando me pase eso y el resultado me dé una fracción, tengo dos opciones. Lo primero es dejarlo expresado de forma fraccionaria, que muchos me preguntaban en los ejercicios de frecuencia, profe, ¿me puede dar fracción? Obvio, les puede dar fracción. Y lo otro es dejarlo representado de forma decimal. En este caso yo lo voy a dejar representado de forma decimal
y lo voy a dejar representado con 2 decimales. Generalmente se trabaja con 2 decimales. Ahora coloco bien la respuesta, me dio 1,77, coloco bien la respuesta y la respuesta es: la velocidad es 1,77 metros partido en segundo, siempre por la unidad dimensional. Y la rapidez también es 1,77 metros partido en segundo, porque en este caso, como es en línea recta, son ambos casos iguales. La rapidez está terminada, pero la velocidad le falta una característica en particular. Voy arriba. Si es que el ejercicio, el problema me dice a mí hacia dónde va, siempre en la velocidad y en el desplazamiento yo debo agregarlo. Dice que la pelota rueda hacia la derecha. Por lo tanto, esta velocidad es de 1,77 metros partido por segundo hacia la derecha. Y acá tengo terminado el ejercicio número 2. Para el ejemplo número 3, el ejemplo número 3 ya es un ejercicio un poco más complejo. Tenemos un auto viaja en una línea recta, nuevamente me dice como dato que viaja en una línea recta, con una rapidez de 4 metros partido en segundo en un MRU, o sea, en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa que viaje en un MRU? Significa que como dato yo siempre tengo que saber que la velocidad o la rapidez son o es CT, que era constante, y que la aceleración es 0. ¿Por qué? Porque en un MRU la velocidad siempre es constante y la aceleración siempre es 0. Entonces, dice, tenemos 2 puntos, la A y la B. En la A, realizar una tabla con las posiciones del auto hasta los 6 segundos. A esto se le llama tabla posición versus tiempo, porque vamos a hacer competir el dato de posición versus tiempo. Yo la tabla acá la hice previamente para no estarme demorando más tiempo en la grabación. Pero tengo que entender qué significa que la rapidez sea de 4 metros partido por segundo. Significa que cuando yo leo esto, me está diciendo que cada un segundo va a recorrer 4 metros. Eso es lo que significa lo que estoy leyendo. Para eso completo mi tabla. Cuando lleve un segundo, si se completa la tabla, cuando lleve un segundo, va a estar en la posición de 4 metros, o sea, recorrió 4 metros. Cuando lleve 2 segundos, va a recorrer 8 metros. Porque siempre, cada un segundo, siempre, porque la velocidad es constante o la rapidez es constante, siempre recorre lo mismo. Entonces, un segundo más le tengo que agregar 4 metros más a lo anterior. En el 3 segundos va a estar en la posición 12, porque 8 más 4, 12. Tengo que hacer lo mismo hasta llegar a los 6 segundos que me pide. 6 segundos. Eso quiere decir que si la profesora me pide 10 segundos, tengo que hacer una tabla
con 10 cuadritos hacia abajo hasta los 10 segundos. Y la posición va de 4 en 4. Por lo tanto, a los 12 metros le tengo que sumar 4 metros más, le voy a sumar el metro. Le tengo que sumar 4 metros más, entonces 12 más 4 son 16. Le sumo a los 16 4 más, son 20. Le sumo a los 24 metros más, son 24. Y esa es la tabla posición versus tiempo. Importante, colocar el nombre, colocar la unidad de medida que está en metros. Para el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 ya es un ejercicio parte B del ejemplo 3. En la parte B me pide graficar la posición versus tiempo. Yo obviamente me hice un plano cartesiano previamente, donde tengo el eje X y el eje Y. Ustedes lo pueden hacer a mano y lo pueden ir resolviendo. Tenemos lo siguiente. Para resolver el gráfico o para graficar la posición versus tiempo, necesito estar mirando mi tabla antes resuelta o previamente hecha. ¿Sí? Porque yo lo que voy a hacer es graficar estos datos que yo coloqué en mi tabla, pero los voy a graficar en un plano. Importante, entonces. El eje X, que es el eje que está acá abajo, que se llama variable. El eje X siempre es una variable independiente. Y esa variable independiente siempre es el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no depende de nadie, el tiempo pasa, simplemente pasa. Entonces siempre se le coloca como nombre al eje para saber quién es la variable que estamos tomando acá. Generalmente en el eje X entonces la variable tiempo porque es independiente, el tiempo no depende de nadie. La unidad es segundo, coloco la S, así la trabajamos y hago lo mismo para mi eje Y, que es el vertical, donde en este caso va a ser posición, entonces se le coloca siempre el nombre, posición, se puede decir rotular, que tengo que colocarle siempre el nombre, y la unidad en la que está, que en este caso es metros. Ahí. Y ahora hago la relación con mi gráfico. Si se dan cuenta, hacia arriba me salté de 2 en 2, pero obviamente ustedes lo pueden escribir de 1 en 1. Yo me salté porque si no me quedaba un gráfico muy grande. Y lo hice porque yo sabía que en la posición, estaba utilizando números que van de 4 en 4, por ejemplo. Entonces de 2 en 2 era útil. Acá abajo voy de 1 en 1 porque el tiempo está de 1 en 1. Hago la primera conexión. El 4 va con el 1. El 4 de la posición que está en el eje Y va con el 1, que es el punto que está acá. Ya lo marqué. 4 con el 1. Después tengo listo este. El 8 con el 2. El 8 en el eje Y está acá, 8, y tiene que ir con el 2. Y voy aquí, si me siguen el mouse, acá está el 2. Por lo tanto, marco mi puntito de la unión del 8 con el 2. Tengo listo el segundo punto. Hago lo mismo para el siguiente, el 12 con el 3. El 12 está acá, con el 3 que está acá. El 12 sigo la línea con el 3, el puntito quedaría acá. Hago lo mismo con el 16 y el 4. 16 acá. Sigo hasta que choque con el número 4 en el eje X y lo marco. Y obviamente me faltó espacio porque no podía seguir graficando donde lo hice para el 20 y el 24, pero ustedes tendrían que seguirlo haciendo hasta arriba. Entonces acá está el 14, el 2, el 24 estaría como por acá aproximadamente. El 5 acá.
y así seguir como una idea imaginaria. Después de eso se unen los puntos. Se unen los puntos en una línea que ojalá quede lo más recta posible, por lo tanto yo la puedo ir adecuando si es necesario. Y me conviene hacerla desde el primer punto para que me quede derechita hasta el último punto arriba. Así. Y ese es mi gráfico posición versus tiempo. En el ejercicio de la actividad ustedes lo tienen que hacer a manito, ¿sí? Tienen que rotular posición, tienen que rotular tiempo, y esto es parte B del ejemplo 3. En la parte B me pide